Muy buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidas a todas las personas que habéis decidido aprender un poco más sobre, en este caso, pues juegos de mesa y pensamiento computacional, que es de lo que va a tratar esta charla, esta ponencia. Mi nombre es Julia Iriarte. Soy, aunque ya entiendo que me habrán presentado, soy psicóloga. Voy a comentaros un poco, muy brevemente, sobre mí, avanzando un poco en esta presentación. Comentar, aquí estoy. Comentar que soy psicóloga. Desde hace ya bastante tiempo me he especializado en juego. Soy una persona a la que le gusta muchísimo jugar desde siempre, desde toda la vida, y de ahí que un poco mi especialización haya sido dentro del campo de la psicología, primero en psicología social, que es la parte que más me interesa, la parte de interacción entre personas, y posteriormente y de manera un poco más reciente, específicamente en juego. Juego y juego reglado particularmente, no juego en general, sino muy específicamente en juego de mesa, en juego estructurado, todo lo que tiene que ver eh, con un juego con reglas, tanto juego de mesa, juego de rol o incluso videojuegos. De hecho, tengo por aquí atrás unos cuantos juegos de mesa que me acompañan como fondo para dar fe de ello. Em, Además de ello, soy asesora en Ludia Asesoras, que es una asesoría lúdica en la cual, pues bueno, lo que hacemos es asesorar principalmente a editoriales, aunque también a personas que crean juegos, sobre cómo editar mejor los manuales, cómo hacemos una redacción lo más inclusiva posible de manuales, hacemos el desarrollo de juegos, aconsejamos de cara al carácter académico de los juegos, en el sentido de que, bueno, tenemos bastante experiencia en el grupo con respecto al aprendizaje basado en juegos y, por tanto, pues asesoramos a las editoriales para que el juego pueda llegar al aula, pueda llegar a tener ese carácter más educativo. También tengo la web, soy coordinadora general, creadora de la web BAM Ocio Alternativo Familiar, que es una web que tiene un componente principal de divulgación de ocio, y la voy a poner un poco simplemente para que quien esté interesada o interesado en acceder a este tipo de información, que sepa que tiene información tanto de juegos de mesa, de robótica, hay un apartado de efecto lúdico que es específica de juego de mesa en el aula, hay un apartado de rol y videojuegos, un poco por estar al día de pues distintos productos que hay en el mercado, o incluso pues hay una sección que lleva nuestro compañero Marc Travé de robótica, específicamente pues con cursos de Scratch, con recomendaciones de lecturas, de libros, de juegos de mesa, por ejemplo, de los que vamos a hablar hoy. Relacionados con la robótica, con la programación, con el pensamiento computacional, más bien, y otro tipo de contenido. Bueno, lo dejamos ahí simplemente por si alguien está interesado en conocerlo. Este es el equipo de personas que formamos Ludia Asesoras, que no puedo olvidarme de ellas, Fernando Vázquez y mi compañera psicóloga también, Ruth Cerdán. Somos las 3 personas que componemos el equipo. Vamos a ver muy rápidamente todo esto. Vamos a intentar que dé tiempo a ver todo esto en los 30-40 minutos de los que disponemos. Vamos a hablar de qué es el pensamiento computacional, de cómo se enseña, qué habilidades involucra, por qué enseñarlo con juegos de mesa, la relación de juegos de mesa y pensamiento computacional, que vamos a hablar un poco de mecánicas, a ver si nos da tiempo. Y vamos a ver también distintos acercamientos de cómo trabajar el pensamiento computacional con juego de mesa. ¿Qué es el pensamiento computacional? Vamos a partir de esa base. Bueno, pues la definición típica estándar es: el pensamiento computacional es un conjunto de habilidades que nos permiten expresar la solución a un problema de manera que una computadora, una máquina, un ordenador, pueda llevarla a cabo. Ese básicamente es el objetivo del pensamiento computacional. No obstante, sí que es verdad que el pensamiento computacional implica no solamente cómo programar, sino también pues, otra serie de habilidades como detección de patrones, que los vamos a ver luego, detección de patrones, de composición de tareas, generalización, abstracción, otra serie de habilidades que son bastante importantes y es en lo que vamos a incidir más para entender por qué vamos a tratar el pensamiento computacional a través de juegos de mesa.
y por qué además es útil el pensamiento computacional no solamente para personas que vayan a trabajar en áreas relacionadas con las tecnologías, con áreas relacionadas con el STEM, STEAM, STEAM, etcétera, sino también para todo tipo de personas que tengan que resolver problemas que por lo que sea son todas las personas del mundo. Entonces, eso es lo que vamos a intentar explicar un poco. Vale, ¿cómo se enseña el pensamiento computacional? Bueno, hay distintas formas de enseñar el pensamiento computacional, vamos a ver algunas de ellas, pero antes de nada queremos, mm, digamos, dejar un mensaje, quiero dejar un mensaje lo más claro posible, lo más importante. Esto es como el top de importancia de esta charla, que es que efectivamente el pensamiento computacional se puede trabajar con juegos de mesa. Y esto es la información más importante que quiero transmitir. Además de, y eso lo veremos, lo iremos viendo, que el pensamiento computacional no es solamente aprender a programar y que los juegos de mesa no solamente nos sirven para aprender a programar. Bueno, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo se enseña el pensamiento computacional? Se enseña de muchas maneras y a lo largo de distintas fases de la etapa educativa, desde infantil, primaria, secundaria, niveles universitarios, formación profesional, etcétera. Se enseña de muchas formas y además hay muchas herramientas y muchos materiales para hacerlo. Empezamos con materiales, insisto, de todo tipo. Esto es un juego de mesa, Codemaster, que es uno de los juegos de mesa seguramente más conocidos relacionados con la programación, porque de hecho este juego es un juego de mesa para aprender a programar como tal. Mm, realmente simula de una manera muy práctica y muy manipulativa, que también es bastante importante, todo lo que viene a ser la programación. Pero también tenemos otros acercamientos, otras formas de enseñar el pensamiento computacional, como puede ser un libro. Esto es un cuento que se llama Hola Ruby, que nos cuenta pues cómo una niña tiene mucha curiosidad. La verdad es que es un cuento bastante interesante. Es una niña que tiene mucha curiosidad y quiere aprender a entender qué es eso de resolver problemas, ¿no? Y cómo podemos resolver problemas y realmente pues lo que es la aventura de programar, que es como se subtitula este libro de Linda Lucas. Un libro muy recomendable también para empezar un poco a entender esas nociones de lo que es el pensamiento computacional y para acercarlo a la infancia. Tenemos también, por supuesto, Scratch, ¿no? Es una de las formas, además, más habituales de presentar la forma de la robótica educativa, la programación, etcétera, a gente desde infantil, normalmente, que se suele introducir también en primaria, por supuesto. Y bueno, ahí tenemos de hecho, esta es una de las propuestas de nuestro compañero Marc Travé, en BAM, en nuestra web BAM Ocio Alternativo Familiar, para trabajar y hacer distintos ejercicios con Scratch. Y pues, es otra forma más de las que se pueden, como veis, bueno, eso es Cubeto, que también seguro que lo conocéis. Es una herramienta que además, bueno, al ser un material de madera, es muy manipulativo también, es muy lógico. Se puede usar desde bastante peques. Tenemos una alfombra muy bonita en la que también pues, se pueden como inventar historias. La verdad es que también hay una serie de materiales que también publicaremos en la web, muy interesantes y sobre todo que es un juego, que al final es también una de las cosas más importantes a la hora de plantear la educación en pensamiento computacional. Pues bueno, tenemos estas distintas opciones. Como vemos, tenemos juego de mesa, tenemos un pequeño robot como escubeto, tenemos un libro y tenemos el propio Scratch. Distintas formas, distintos acercamientos para distintas edades, distintos niveles educativos, distintos intereses también, porque habrá peques que con 5 años estarán encantados jugando con Scratch y habrá otras que a lo mejor pues con cubeto pues estarán más involucradas, más involucrados y querrán aprender más. Otra de las ideas más importantes que hay que transmitir y que es lo que hay que intentar hacer ver diría a todos los niveles, tanto a las familias en realidad, porque me parece que también tienen un peso muy importante, como es normal, en la educación, como también al profesorado,
y sobre todo a los propios niños, niñas que interactúen con la tecnología. La tecnología no es brujería, no hace magia. No tenemos que ser simples usuarios pasivos de la tecnología, simplemente pues tenemos el ordenador delante y lo usamos como usuarias, usuarios y ya está. No, la idea es precisamente lo contrario. La idea es que con ella con la tecnología podemos crear algo de la nada, podemos ser nosotras quienes creemos esa tecnología, que queremos programas que hagan cosas y que no seamos solamente usuarias pasivas, sino que seamos activamente quienes creemos estas cosas de la nada, simplemente, como dice mi compañero Marc Travé, como por el poder de la lógica, ¿no? Por el puro poder de la lógica. Bueno, habíamos dicho al principio, habíamos hecho una pequeña introducción sobre qué es el pensamiento computacional a nivel de definición básica, pero el pensamiento computacional, como ya sabemos, tiene distintos apartados. Y vamos a intentar ver por qué esto está relacionado, y vamos a empezar a relacionarlo ya con los juegos de mesa. El pensamiento computacional tiene estas cuatro patas, que sería la descomposición de la información o de los problemas, sería la abstracción, los algoritmos y el reconocimiento de patrones. En primer lugar, tenemos la capacidad para pensar en términos de descomposición. Esto se trataría de dividir y subdividir actividades o problemas que tienen una cierta complejidad en tareas más simples que se puedan llevar a cabo y se puedan solucionar, como digo, de manera más simplificada, paso por paso, digamos. Un ejemplo podría ser perfectamente de nuestra vida, pues cuando nos encargan hacer el trabajo de fin de grado o el trabajo en proyecto fin de carrera en aquellos tiempos, que no podíamos afrontarlo todo del tirón, teníamos que lógicamente subdividirlo en tareas que fueran asumibles para luego poder abordar cada una de ellas. Y sí que queremos poner un ejemplo de un juego de mesa en el que esto ocurre. Y es uno de los muchísimos juegos de mesa en los que esto ocurre. En general, casi cualquier juego que implique una cierta estrategia, una cierta gestión de recursos a largo plazo, esto va a ocurrir. Un ejemplo, porque es un juego que me gusta mucho y me apetecía hablar de él y ponerlo, es Aventureros al tren, el primer viaje. Es un juego en el que tenemos que hacer, se ven ahí unas cartas en la parte de abajo, pues unas rutas, por ejemplo, en este caso de Copenhague a Kiev o de París a Varsovia o de Viena a Ankara. Tenemos un mapa en el que tenemos que completar esas rutas con pequeños vagones de colores. Y los colores tienen que coincidir con las rutas que están planteadas en el mapa. Tenemos cartas que serán las que nos permitan conseguir colocar esos vagones en las rutas, en cada uno de los trayectos, y en total tenemos que conseguir el trayecto completo. De manera que, por ejemplo, para viajar de París a Varsovia, pues tendremos que pasar por alguna otra ciudad y, por tanto, dividir el trayecto completo. Por ejemplo, de Viena a Ankara, tendremos paradas en varias ciudades, tenemos que subdividir el trayecto completo y, por tanto, en mi planificación, a la hora de pensar cuál es mi objetivo, que es completar todo ese trayecto, pues tengo que subdividirlo en distintas fases y planificar mis acciones de manera que voy cogiendo cartas para poder ir gastando las cartas en colocar cada uno de los vagones. Eso es un poco el objetivo del juego, ir haciendo una serie de cartas de objetivo, que son estos trayectos, y como digo, es obligatorio subdividirlo, descomponerlo, ¿no? para poder llegar a ello. Vale, ¿qué más partes? Habíamos dicho la descomposición, vamos a la siguiente, que sería la abstracción. La capacidad para pensar en términos abstractos. En este caso, la abstracción sería un proceso por el cual lo que hacemos es simplificar la comprensión de una situación. Es decir, en este caso identificamos lo que es importante y quitamos los detalles. Intentamos quitar el máximo posible de detalles de una idea, de un problema, para centrarnos en lo que sería la idea principal. ¿Vale? Eso es lo que sería la abstracción. Nos fijamos un poco en los grandes rasgos. Por ejemplo, en el ejemplo de esta imagen, pues es un cubo, podría abstraerse a un cuadrado, haciéndolo de manera muy genérica. Un ejemplo muy típico, muy cotidiano de
pensamiento de capacidad para pensar en términos abstractos, sería un mapamundi. Un mapamundi es una representación abstracta del planeta, es una abstracción del planeta. ¿Y qué ejemplo podemos poner aquí? Los juegos de mesa tenemos abstracciones constantemente, sobre todo por la simbología de las cartas, por ejemplo, de las cartas o de las fichas, los meeples, absolutamente todo suele tener una pequeña simbología y en este caso pues sería ese es el juego Extinción, es un juego de cartas en el que cada carta tiene una serie de símbolos y ese símbolo es una abstracción de lo que implica esa acción. Pues, por ejemplo, esto es un carnívoro que solamente se va a alimentar de otros dinosaurios. Esto es un herbívoro que se alimentará de hojas. Y cada una de esos símbolos tiene una acción que está desencadenada. Entonces, de alguna manera, cuando estamos jugando con juegos de mesa, de alguna forma estamos también ayudando a trabajar esa capacidad de abstracción y de entender que los símbolos, los signos, todo lo que esté implicado en la carta nos da información de cada una de las acciones que se pueden llevar a cabo. Tenemos también, bueno, seguimos un poco por aquí, vamos a continuar con el reconocimiento de patrones. Que es una de las cosas que más me gustan del pensamiento computacional porque implica juegos que me gustan porque son muy divertidos. Lo que hacemos es, bueno, cuando descomponemos un problema, que era una de las primeras acciones que habíamos hecho, una de las primeras habilidades que habíamos utilizado en el pensamiento computacional, cuando descomponemos un problema en tareas más simples, lo que suele ocurrir es que encontramos patrones en esas ideas más simples. Y el encontrar un patrón en las pequeñas ideas más en las que subdividimos un problema nos permite utilizar soluciones previas que ya teníamos diseñadas para otras acciones para poder aplicarlas a cada uno de esos conjuntos de patrones. Entonces, em, un ejemplo, ¿vale? Sí, un ejemplo que igual es un poco arbitrario, pero si yo, por ejemplo, detecto que de manera recurrente, además esto es algo que se puede aplicar muchísimo en la vida, el reconocer un patrón. Si yo detecto que mi gato, siempre que maulla de una determinada manera, yo le sigo y voy descubriendo que al final lo que resulta es que el bebedero pues no está todo lo limpio que el gato quiere, pues entonces yo ya tengo ese patrón. Automáticamente ya sé que esto del gato pues implica siempre esa acción. Esto lógicamente es un patrón muy simple, con solamente dos elementos, aunque bueno, para detectarlo ya se tarda un rato. Pero hay otro tipo de patrones que tienes muchísimas más variables, entonces hay que detectarlo. Vamos a poner un ejemplo de un juego, que además es un juego que me encanta, que es el set. En Set es un juego de mesa en el que tenemos que detectar patrones de la siguiente manera. Tenemos que conseguir sets o conjuntos de 3 cartas que en las cuales los 3 elementos compartan la característica o no compartan la característica, siendo 4 las características, que serían el color, que en este caso es verde, rojo, morado, la forma, tenemos rombos, eses, nubecitas, no sé cómo decirlo. Tenemos el fondo, que puede ser, el fondo de cada una de las figuras puede ser o bien rayado, o bien completo entero, o bien en blanco, que tenemos ejemplos de todos ahí. Y también la última variable es el número de variables que hay en este caso. Entonces, por ejemplo, yo podría hacer un set en el que hubiera 3 elementos. Por ejemplo, este y este, en principio, si no me estoy equivocando, serían un set. Porque los 3 tienen la misma forma, el mismo número, los 3 tienen distinto color y tienen distinto fondo. Entonces, este de aquí implicaría un set, ¿vale? Es un juego que al principio cuesta un poco más, pero luego ya es un poquito más fácil. El objetivo es que quien consiga más sets eh, básicamente ha conseguido ganar la partida. Porque ¿en qué estamos trabajando aquí el pensamiento computacional? Estamos reconociendo patrones en todo momento y reconocer patrones es una parte de este pensamiento computacional, es una parte que nos permite resolver problemas de manera efectiva.
Continuamos y ya pasamos a la última de estas partes, de estas habilidades, que sería la capacidad para pensar de forma algorítmica, que básicamente es la capacidad, es la actividad cognitiva asociada a la resolución de problemas, que por lo que sea también es algo que que necesitamos de manera continua y constante. Tenemos que resolver problemas, tenemos que especificar la resolución de los problemas y además comunicarla, cuál es la solución. Esa es la capacidad para pensar de forma algorítmica. Se aplica, lógicamente, cuando hay problemas que tienen que ser resueltos de manera periódica. Se puede hacer para una sola vez, pero tendría menos sentido porque precisamente la idea del algoritmo es poder repetirlo en sucesivas ocasiones. Ejemplo más claro de la vida normal y corriente por lo menos para mí, en la que pensamos de manera algorítmica. Cuando alguien hace una receta, cuando alguien hace una receta de una comida cualquiera, pues tiene que hacer efectivamente una resolución de un problema que es conseguir esa comida, por ejemplo, la tortilla de patatas, que por cierto es bastante complicada de explicar, para poder especificar que todo el mundo sea capaz de hacer la tortilla de patatas, yo sería totalmente incapaz. Luego, para que el resto de personas pueda seguirla, ¿no? Se especifica y se comunica de manera escrita y clara con todos sus pasos para que se pueda repetir y se pueda hacer muchas veces. Típico caso, como digo, las recetas. Pero ¿qué otro caso también hay? Y esto es lo más parecido y lo más frecuente cuando estamos hablando de pensamiento computacional, de programación, de juego de mesa para trabajar computación, pensamiento computacional y demás. El típico juego de programar. Antes hemos hablado del Codemaster, que es un juego también muy conocido de ThinkFun. Este es otro juego de ThinkFun, de la editorial ThinkFun, que se llama Robot Turtles, y es tan sencillo como estáis viendo. Realmente tienes también muy parecido a trabajar con un Vbot o con un cubeto. Tenemos una cuadrícula, tenemos una serie el robotito en este caso es esta tortuga rosa, esta tortuga azul es otro robotito, y el objetivo será siempre llegar a la gema. Ese es inicio, fin, un poco lo de siempre. Laberinto, mapa en 2D, y resolver una serie de obstáculos. Entonces, las cartas que se utilizan en este caso, pues serían la carta de moverse hacia adelante, la carta de girar hacia la derecha, la carta de moverse hacia adelante. Entonces, teníamos que empujaría la caja, giraría a la derecha y cogería su gema. Es un ejemplo muy claro para trabajar el pensamiento algorítmico en este caso, y pues bastante conocido y demás. Y está muy bien, y es un juego que a mí personalmente me gusta mucho, lo he utilizado bastante y funciona muy bien, se explica muy bien, es fácil de emplear, o sea que es un juego muy recomendable, el Robot Turtles. Vale. Cuando hablamos de pensamiento computacional, vamos a ver un poco esta frase. Como comenta Pablo Garayzar, lo importante en el pensamiento computacional no es computacional, sino pensamiento. ¿Y esto con qué está relacionado también? Está relacionado con lo que dice E.W. Dijkstra, que es que la informática no trata sobre las computadoras más de lo que la astronomía trata sobre los telescopios. Es decir, cuando estamos hablando de pensamiento computacional, cuando estamos hablando de informática, no estamos hablando tanto de lo que es la computadora en sí, sino de lo que es todo lo que está alrededor. En este caso, pues el pensamiento, ¿no? Todas las habilidades de las que estábamos hablando a nivel de abstracción, de descomposición, etcétera, ¿no? Todo lo que hemos estado diciendo hasta ahora, porque al final eso es lo que nos permite comunicarnos con la máquina correspondiente para que efectúe la solución que queremos. No deja de ser, no es trabajar con la computadora, es hablarle a la computadora para que haga lo que queremos que haga, para convertirnos en personas que activamente seamos capaces de transmitir esa información. Y por eso trabajar el pensamiento computacional es tan interesante y no necesariamente ligarlo a una computadora, sino trabajarlo de manera genérica porque en general nos va a ayudar a resolver problemas. Entonces, ¿por qué enseñarlos con juego de mesa? Hay muchos motivos. En primer lugar, bueno, comentar que el juego per se, el juego es una actividad, esta es la definición de Jesse Shell, del libro The Art of Game Design, que dice que el juego es una actividad enfocada a resolver problemas. El juego es una actividad
enfocada a resolver problemas, donde quienes juegan pues adquieren una actitud definida como lúdicas, de esta actitud lúdica de la que tanto se habla, que es importantísima desde mi punto de vista. Pero me parece particularmente importante el hecho de que cuando hablamos de juego hablamos de resolver problemas. Cuando estamos jugando a cualquier juego, tenemos un reto por delante que tenemos que intentar resolver, tenemos que intentar, bueno, ganar la partida normalmente, de hecho. Y cuando conseguimos el reto o cuando no lo conseguimos, pues nos hemos enfrentado a que hemos resuelto el problema o no lo hemos resuelto. O bueno, aunque muchas veces y afortunadamente muchos juegos tienen problemas parciales que se pueden ir solucionando. Y en cualquier caso, pues se está trabajando siempre esa capacidad de resolución de problemas con todo lo que ello implica. Vamos a hablar muy brevemente de lo que es el aprendizaje basado en juegos, porque me parece también importante hablar de lo que implica. El aprendizaje basado en juegos, pues es un tipo de forma de enseñar, de forma de aprender, también es una herramienta, es una estrategia. ¿No? Hay dilemas entre si es una estrategia, es un método, es una herramienta o qué es exactamente el aprendizaje basado en juegos en su definición, pero que básicamente lo que hacemos con él es utilizar el juego y llevarlo como tal, como si fuera una ficha, como si fuera un libro, como si fuera un vídeo, como si fuera un documental que ponemos exactamente igual. Cogemos el juego y lo llevamos al aula. Ahora, el juego puede ser tal cual, o puede ser adaptado, o puede ser que lo utilizamos, que es un juego que se ha pensado específicamente para el aula. Se puede utilizar el juego de muchas formas, eso ya es otro curso sobre aprendizaje basado en juegos, pero lo importante es que utilizamos el juego con un objetivo lúdico, o sea, con un objetivo lúdico y pedagógico, ambas cosas, en el que más o menos está equilibrado la parte lúdica con la parte pedagógica. Es aprovechar el potencial que tenemos con esa parte lúdica, con esa parte emocional, con lo que nos gusta jugar, porque a los seres humanos nos gusta jugar, y aprovechar todo esto, ¿no? Para volcarlo en el aprendizaje. Em, por ver algunos conceptos que son muy importantes, tenemos el círculo mágico dentro de una de las características básicas que tiene el juego es que nos permite meternos de tal forma en el juego que sabemos que no vamos a tener que nuestras acciones dentro del juego no van a tener consecuencias. ¿Esto qué implica? Pues, por ejemplo, un ejemplo muy, muy, muy claro es que si yo estoy jugando al Monopoly y entro en bancarrota, me quedo sin dinero, no va a pasarme nada. Si me mandan a la cárcel, no me va a pasar nada. A mí, a Julia Iriarte, si yo estoy jugando al Monopoly, cosa que probablemente no ocurra porque hay otros juegos que prefiero, em, no me va a pasar nada. Pues si me mandan a la cárcel en el juego, pues en la vida real voy a poder salir a la calle y no va a venir la policía a detenerme. Si estoy jugando a rol y le doy con un bate a un troll en la cabeza, pues el troll a mí no me va a pasar nada. Si el troll me devuelve el golpe, a mí no me va a pasar nada, no tengo que sentir miedo. ¿Por qué es importante el círculo mágico? Porque nos permite ensayar, permite que el juego sea un laboratorio de ensayo, un lugar en el que eh, yo puedo hacer acciones y no pasa nada, no me va a pasar nada, no hay una consecuencia negativa, no estoy haciendo un examen. Si pierdo en el juego, no estoy perdiendo en un examen, no tengo un suspenso. Puedo practicar todo lo que quiera sin miedo a esas consecuencias. Incluso puedo practicar tomar decisiones, puedo practicar hacer cosas que normalmente no haría o en las que no tengo posibilidades porque el juego me lo permite, porque, insisto, no me va a pasar nada. Además, el resto de las personas que están jugando conmigo estamos en igualdad de condiciones, lo cual es fantástico. El juego es una práctica segura. Tenemos también que con el juego tenemos un aprendizaje experiencial. Es decir, estamos jugando y todo lo que vamos a aprender va a ser aprendido en base a la experiencia que vamos a tener. Con lo cual, el aprendizaje es muchísimo mayor, va a conectar muchísimo más conmigo porque no solamente me han dicho que esto es así, es que yo he visto que esto es así.
Tenemos también que hay una interacción social, lo cual en general es bastante positivo. Es verdad que hay juegos que son solitarios. La mayoría de los videojuegos o cuando estamos programando en muchas ocasiones se enseña de manera individual y es interesante que con el juego de mesa normalmente podemos estar en simultáneo haciendo con otras cosas, por supuesto cuando estamos programando también. Pero en el juego de mesa siempre va a haber, siempre tenemos ese componente de interacción social que me parece que es bastante positivo para, de cara a generar ese vínculo afectivo, ese vínculo socioemocional con lo que estamos aprendiendo, con lo que estamos trabajando en ese momento. Y por último, tenemos también un aprendizaje manipulativo. En el caso de los juegos de mesa, tenemos pues, que en lugar de estar haciendo clic constantemente, que también está bien por otra parte, pero estamos tocando cosas y estamos viendo. Y esta carta, cuando la coloco aquí, entonces hace que esto se mueva hacia adelante. Yo estoy moviendo la ficha hacia adelante y estoy viendo cómo esto tiene una acción o un efecto y lo estoy visualizando de una manera en la que puedo tocarlo todo. Y esto es siempre muy interesante porque nos ayuda mucho a, como decimos, a centrar la atención y a que el aprendizaje sea más significativo. Y otra cuestión que también es esencial con respecto al tema del juego de mesa, de por qué el juego de mesa es interesante, importante para trabajar todo lo que viene a ser el pensamiento computacional, es que se trata es informática desenchufada, no deja de ser una solución, el uso de una herramienta de baja tecnología que nos permite desarrollar una serie de competencias que son importantísimas y que las podemos llevar a cabo, las podemos enseñar, aun cuando en sitios no haya acceso a la tecnología de la misma manera, ¿no? Hay muchas regiones en las que el acceso a la tecnología, a la alta tecnología, es mucho más compleja, mucho más difícil, mucho más cara y literalmente no se puede llevar a cabo, mientras que en todo lo que sea un material analógico que incluso se puede imprimir, que incluso se puede compartir de una manera, en muchos casos, libre, gratuita, etcétera, siempre es mucho más justo de cara a que más personas puedan aprender y puedan trabajar el pensamiento computacional sin necesidad de tener alta tecnología en casa o en el centro educativo. Vale, vamos avanzando y vamos a ver cómo se relaciona un juego de mesa con el pensamiento computacional. Vale, ¿cómo se relaciona? A través de las mecánicas. ¿Qué son las mecánicas? Esta es la parte un poco más complicada. Lo vamos a intentar explicar lo más rápido posible porque no da tiempo a más. La mecánica del juego es la forma que tiene la persona que participa en el juego, o sea, yo como jugadora, la mecánica es la forma que tengo yo de interactuar con los componentes de manera que tiene un efecto en el juego y hace que el juego avance. Y todo esto viene acotado por un conjunto de reglas. ¿Por qué ponemos el trivial? Porque es un ejemplo muy claro. ¿Cómo interactúo yo con el juego para que el juego avance? ¿Qué es lo primero que hago? Tiro los dados. Tirar dados es una mecánica. Así de fácil. Mecánica, tirar dados. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Puedo avanzar por una casilla. Movimiento de celdas. Eso es otra mecánica. ¿Cuál es mi objetivo? Conseguir todos los quesitos. 6 quesitos en total. Colección. Mecánica de colección. ¿Vale? Todas estas mecánicas, y hay otra mecánica que sería preguntas y respuestas, por ejemplo, mecánica clásica del trivial, pero todo lo anterior también ocurre. Tirar dados, movimiento de celdas, colección, y todas estas mecánicas se pueden compartir entre distintos juegos, pero y por tanto son mecánicas que se repiten entre distintos juegos. ¿Y cuáles son las mecánicas que nos interesan en, en el caso del pensamiento computacional? Pues, por ejemplo, la mecánica de construcción de patrones. Este juego es azul, se llama azul, se llama Azul el juego, es un juego fantástico, muy, muy guay, muy bueno, en el que lo que tenemos que hacer literalmente es construir una serie de patrones. Los patrones son los que aparecen en esta aquí. Tenemos que robar teselitas de aquí para colocarlas en esta parte del tablero, que luego cuando completemos todas las que aparecen en cada línea, pues pasarán a esta otra parte del tablero para intentar conseguir el mayor número de filas, columnas, lo he hecho al revés, filas, columnas, diagonales diagonales, los distintos colores, etcétera. Y de esa manera vamos consiguiendo, incluso poniéndolas unas al lado de otras, ya vamos consiguiendo puntuación. Básicamente se trata de construir patrones y como este juego hay muchos más juegos.
Tenemos también la mecánica de reconocimiento de patrones, que literalmente es lo que estábamos hablando, que ya podíamos, que es una de las partes del pensamiento computacional. En este caso, por ejemplo, tenemos que reconocer cuando hay dos patrones iguales, en este caso de la forma. Este juego es Jungle Speed, un juego muy recomendable y que también trabaja, entre otros muchos, se trabaja con la mecánica de reconocimiento de patrones. Mecánica de contratos. Es cuando cuando necesitamos o sea, necesitamos conseguir un objetivo y si conseguimos ese objetivo nos dan un premio, digamos. En este caso, cuando consigamos pues, una serie de cartas con estos son una serie de gemas de distintos colores y aquí me piden 4 gemas rojas, por ejemplo, 4 rojas y 4 negras. Cuando yo consiga 4 gemas rojas y 4 negras, aquí vemos, por ejemplo, 2 negras que se consiguen con una serie de fichas, etcétera. Pues cuando consiga esto, me podré llevar este personaje que me dará X puntos. Eso es un contrato, ¿vale? Pero no deja de ser un objetivo que tiene una serie de condiciones y que una vez que se cumplan esas condiciones, consigo ese objetivo. Programación de acciones, literalmente, también es una mecánica de juegos de mesa. Se puede buscar en la BGG, Board Game Geek, se pueden buscar mecánicas de juegos por mecánicas, con lo cual, si nos interesa una mecánica en concreto, podemos buscar un juego que tenga esa mecánica, así de fácil. Programación de acciones, en este caso, pues cada persona coloca sus cartas boca abajo y se van resolviendo cada una de las acciones en el orden en el que se tienen que resolver. Son acciones programadas tal cual que se van resolviendo en el escenario, que en este caso es el tren. Bueno, este juego es divertidísimo, pero no me da tiempo a hablar mucho de él. Movimiento por celdas, que es otra de las mecánicas que hemos visto. En este caso, por ejemplo, este es el laberinto mágico. Podemos ir moviendo por celdas cada uno de los elementos, de los peones. Y movimiento en patrón, por ejemplo, que es otra mecánica que puede ser interesante, pues el ajedrez es el típico juego por antonomasia en el que hay movimiento en patrón. Vale, acercamientos de juegos de mesa al pensamiento computacional. Vamos a ver tres acercamientos de juegos de mesa em, para enfocar el trabajo del pensamiento computacional. Los típicos juegos de enseñar a programar, de los que ya hemos hablado, en los que existen una serie de retos que son fijos y que además tienes como distintos niveles en los que puedes ir avanzando y demás, en los que existe generalmente un laberinto, una especie de laberinto, y que nos tenemos que mover por un mapa en 2D. ¿Qué tenemos? Pues tenemos, por ejemplo, el Robot Turtles, del que ya hemos hablado. Tenemos, por ejemplo, el Algo Racing, que es un juego también bastante interesante, muy chulo y además incluye como plataformas en 3 dimensiones y demás. La verdad es que tiene muy buena pinta y está muy. Gusta mucho como juego, también un poco por niveles. En este caso es de la editorial Falomir. Y pues el clásico y el típico Codemaster de Think Fun, que también es un juego para trabajar la algoritmia. ¿Qué otros juegos tenemos? Tenemos también juegos para trabajar la lógica binaria. No tengo tampoco mucho tiempo para explicarlos, pero son juegos que hay que explorar, especialmente si nos interesa trabajar el pensamiento computacional con juego de mesa. Son algunos de los juegos más interesantes que existen y definitivamente además que son muy divertidos. A mí personalmente me gustan mucho. Se pueden jugar tanto en solitario como en este es Moon, de Pablo Garayza. Se puede trabajar tanto en solitario como. Bueno, de hecho, este juego se creó específicamente para trabajar el pensamiento computacional de manera con informática desenchufada. Es de un proyecto de la Universidad de Deusto y se puede incluso también descargar de manera gratuita. Tiene una app de móvil con la que también se puede jugar y en el ordenador también se puede jugar perfectamente y básicamente aprendemos a contar en binario, también aprendemos operaciones lógicas, not, and, or, ex, or y luego pues hay unas cuantas más. Un juego muy interesante. A partir de una persona, insisto, se puede jugar de manera solitaria, se puede jugar en competitivo y se puede jugar en cooperativo. Y más o menos a partir de 10 años de edad, se está más enfocado, está muy bien porque cubre una franja de edad que no se suele cubrir, porque la mayoría cubren la parte de infantil y primaria, y en este caso estamos trabajando más a partir de secundaria, más o menos. Es un juego muy interesante, un poco difícil, pero difícil en el sentido de que
No a todo el mundo va a resultarle fácil resolver los retos, pero bueno, tiene distintos niveles de dificultad, con lo cual en ese sentido bastante, al final se equilibra bastante bien. Tenemos también Arqueras de Nand, del mismo autor, Pablo Garáizar, y también pues como proyecto de la Universidad de Deusto. En este caso tenemos algo bastante parecido porque también estamos trabajando las operaciones AND, OR, XOR, etcétera. Pero en este caso sobre un tablero es muy interesante porque a nivel temático es una invasión de orcos en un valle y las arqueras tienen que con las órdenes AND, OR, XOR, OR y like y unas cuantas más, pues tienen que apuntar e intentar que se queden sin, teniendo en cuenta que las variables son el color rojo, el verde y el azul. Insisto, también un juego muy interesante que trabaja de otra forma y es un acercamiento diferente a a la lógica binaria, al pensamiento computacional. A mí me gusta muchísimo este juego y también como se hizo como un proyecto de la Universidad de Deusto con muchísimo éxito. Y luego tenemos otro tipo de juegos para trabajar otras competencias. Como hemos dicho antes, hay muchísimas opciones y podéis buscar en la Board Game Geek directamente un poco todo el listado a través de las mecánicas, filtrando por mecánicas y, por ejemplo, si me interesa trabajar el reconocimiento de patrones, pues me voy a la Board Game Geek, busco por reconocimiento, si buscáis BGG Mechanics en Google, os sale directamente esta página donde aparecen todas las mecánicas filtradas. Hay muchísimas mecánicas de juegos de mesa y pues las que más os interesen aparecerá un listado de juegos. También podéis preguntarme si os interesa. Me buscáis en redes Julia Iriarte y me preguntáis directamente. Em, Tenemos este ejemplo de juego que me gusta muchísimo, que es Sagrada. Es un juego muy chulo y además que ejemplifica bastante bien lo que es la construcción de patrones como mecánica. Tenemos un tablero personal que viene a ser un tablero de datos bidimensional. Tenemos una carta de vidriera, que es los colores que aparecen aquí, debajo de los dados, que es donde tenemos que ir poniendo todos los dados. Una carta de vidriera que me da unos valores que son obligatorios, son valores objetivos y son condiciones que nos indican además qué tipo de datos se pueden almacenar en cada posición de la tabla. O sea, por ejemplo, yo aquí sí o sí, en esta posición de la tabla, obligatoriamente tengo que almacenar un dato verde, de color verde, con esa característica. Luego tenemos una serie de... el juego consiste en lanzar dados y colocar los dados aquí, en la vidriera, pero claro, intentando cumplir el máximo número de objetivos y de condiciones posible para que me den el máximo número de, bueno, pues de puntos. Tenemos una serie de cartas de objetivo, tanto públicas como privadas, que si las cumplimos, pues nos darán más puntos. Son patrones, en este caso, voluntarios, optativos, pero también me van a ir dando puntos. Y lo dicho, tenemos una serie de condiciones a la hora de colocarlo, pero básicamente se trata de construir patrones y además visualmente es muy interesante porque, bueno, esto es que a mí, o sea, a mí ya me darían ganas de programar algo para poder jugar esto porque me parece muy chulo. También todas las restricciones que hay y demás. Un juego muy, muy interesante, sobre todo de cara a entender lo que es la construcción de patrones y para trabajar de manera analógica el pensamiento computacional en esta parte. Y nada más, hay una serie de referencias que son interesantes, no sé si se ven muy bien, pero bueno, recomiendo algunos de los artículos de BAM, Ocio Alternativo Familiar, bebeamordor.com, tanto la reseña de Hola Ruby, por si no la conocéis, un artículo sobre mecánicas de juegos de mesa, 70 mecánicas de juegos de mesa infantiles y familiares, también para que conozcáis un poco más de mecánicas de juegos de mesa. Luego comentar también el libro de introducción al pensamiento computacional, que también es interesante y del cual he cogido información bastante útil. Recomiendo el libro 10 experimentos con cartas, informática desenchufada, de Pablo Garáizar. Y bueno, también algunas de las cosas más interesantes, como por ejemplo Novel Run, en un podcast de la Universidad de UOC, de Despacho 42, que también fue muy, muy interesante. Y me estoy pasando de tiempo, así que con esto termino. Nada, espero que haya sido interesante. Cualquier cosa
que pueda ayudar también por redes o lo que sea, pues encantadísima, por supuesto, de resolver cualquier duda. Y también en el chat y en cualquier sitio. Y nada, muchísimas gracias y por aquí estamos. Adiós.